antes de ascender a los cielos en gloria. Nuestro Señor Jesucristo dejó una serie de órdenes o de instrucciones para su iglesia. La iglesia cristiana entiende que el Señor Jesús nos dejó dos órdenes particulares. La primera, la de bautizar a los nuevos creyentes. Y la segunda, la de celebrar la cena del Señor en memoria de Él. La mayor parte de los movimientos cristianos llaman sacramentos a estas dos prácticas y las ven como medios de gracia, o sea que por medio de ellas usted recibe bendición, gracia divina. Nosotros preferimos llamar a estas dos prácticas las ordenanzas del Señor Jesucristo, creyendo que cuando los creyentes celebramos cualquiera de estas dos ceremonias en fidelidad, en obediencia a lo que el Señor nos mandó, estamos afirmando el pacto de amor que nos une tanto a Dios como a los demás. La iglesia cristiana bautiza a los nuevos creyentes y lo hace en obediencia a las enseñanzas de Jesús. En la Biblia encontramos varios rituales donde se usa el agua como un símbolo de purificación espiritual. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay referencias a rituales de purificación donde las personas se lavaban con agua de manera simbólica. La práctica del bautismo era bastante común ya en los tiempos de Jesús. Por un lado, los fariseos exigían que las personas extranjeras que se convertían al judaísmo se bautizaran. Y esta práctica se popularizó para fines del primer siglo de la era cristiana. Pero por otro lado encontramos el movimiento de Juan el Bautista. Juan predicaba el bautismo como una señal de arrepentimiento y como una condición necesaria para recibir el perdón de los pecados. De hecho, Jesús de Nazaret fue bautizado por Juan el Bautista de acuerdo a lo que nos dicen los evangelios. También los evangelios nos dicen en varios lugares de personas que estaban siendo bautizadas. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Marcos 1, Mateo 3, Lucas 3 y Juan 1. La iglesia primitiva adoptó la práctica del bautismo rápidamente. De hecho, en Juan 4 se nos dice que ya durante la vida de Jesús, los discípulos bautizaban a los nuevos creyentes. Por lo tanto, a raíz de la muerte y la resurrección de Jesús, el bautismo se convierte en el paso necesario para llegar a ser miembro de la iglesia de Jesucristo. La palabra bautismo se deriva de un vocablo griego, el verbo baptizo, que quiere decir literalmente sumergir, meter algo debajo del agua. Por esta razón, se cree que la práctica cristiana más antigua era precisamente la de sumergir totalmente al creyente bajo el agua. En Romanos 6, del 1 al 11, el apóstol Pablo, quien también escribió esa carta a la iglesia en Roma, explica el significado teológico del bautismo. El apóstol afirma que el bautismo es una forma simbólica de participar en la muerte y la resurrección de Jesús. Nuestro Señor Jesús murió y fue sepultado, pero Dios lo resucitó con poder y lo levantó de los muertos y ahora vive para siempre. El agua, pues, representa la tierra bajo la cual Jesús fue sepultado. Cuando usted y yo nos bautizamos de manera simbólica, estamos muriendo al pecado, estamos siendo sepultados. Y cuando salimos de las aguas, así como Jesús resucitó, usted y yo, de manera simbólica, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo. Quien acepta a Jesús como Señor y Salvador, comienza una nueva vida. Creemos que cuando un nuevo creyente se bautiza, está confesando públicamente que ahora ha entrado en una nueva relación con Dios, una relación de pacto con Dios. Y por esta razón entendemos que el bautismo es la práctica por medio de la cual oficialmente una persona creyente
pasa a formar parte de la Iglesia de Jesucristo. Muchos movimientos protestantes y casi todos los pentecostales afirman que el bautismo se debe llevar a cabo por inmersión, o sea, sumergiendo completamente al nuevo creyente. Y claro está, como no es aconsejable sumergir a un niño pequeño, a un bebé en el agua, aunque las iglesias ortodoxas rusas lo hacen, el bautismo es para personas creyentes, para personas que ya tienen edad suficiente para comprender lo que significa confesar a Jesucristo como Señor. Y se entiende que ya desde la temprana adolescencia, a los 11, 12 años, una persona, ¿verdad?, un joven maduro, una joven madura, pues puede tomar la decisión de bautizarse, afirmando así que ha tomado una decisión por Cristo. Ahora bien, la inmersión no es la única forma de bautizar. Las iglesias más antiguas bautizan por aspersión, o sea, rociando agua sobre la persona bautizada. O bautizan por afusión, echándole agua por encima de la cabeza. Y del mismo modo, los movimientos cristianos más antiguos bautizan niños y niñas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ven el bautismo como la sustitución de la circuncisión judía, que se llevaba a cabo en la niñez. Y las dos prácticas, tanto el bautismo como la circuncisión, se ven como la iniciación a la comunidad del pacto, que la persona ha sido aceptada a la comunidad del pacto. ¿Cuál es nuestra visión del bautismo? Entendemos que el bautismo es principalmente un testimonio de fe, o sea, que es parte de la respuesta de amor que tiene una persona al amor que Dios le ha manifestado en Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo como rito en sí mismo no tiene poder alguno. El agua no tiene poder alguno. El agua no tiene poderes sobrenaturales. El bautismo solamente tiene valor cuando va acompañado de una confesión de fe sincera. La persona que se bautiza sin fe, pues solamente se está mojando. Por esto afirmamos que el bautismo es un paso bien importante en el proceso de conversión. O sea, que cuando una persona viene de la no fe a la fe cristiana, debe ser bautizada. Eso es lo que concluye el proceso de conversión y lo que lleva a la persona a integrarse a la iglesia. El bautismo, entonces, es expresión y sello de lo que ocurre en el corazón de una persona creyente. Recalco que la persona que se bautiza pasa a formar parte formalmente, oficialmente, de la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Pero no me refiero solamente a la iglesia local. Estamos hablando de la iglesia universal, del cuerpo cósmico de Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo también representa que ahora usted y yo somos sacerdotes, somos siervos de Dios. Es nuestra iniciación al sacerdocio universal del creyente. Porque cada persona bautizada tiene la responsabilidad de ministrar a los demás. Tiene la responsabilidad de proclamar el evangelio, tanto con sus palabras como por medio de su conducta. En resumen, las ideas más importantes que les he presentado hoy son las siguientes. Número 1. El bautismo es una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó a su iglesia. Número 2. Cuando un creyente se bautiza, está afirmando el pacto de amor que le une a Dios. En tercer lugar, la palabra bautismo se deriva de una voz griega que quiere decir sumergir. En cuarto lugar, por medio del bautismo, el creyente participa de manera simbólica en la muerte y la resurrección de Jesús. Quinto, el bautismo es la práctica por medio de la cual un creyente pasa a formar parte oficialmente de la iglesia de Jesucristo. Sexto, el bautismo es un paso importante en el proceso de conversión. Las personas que vienen de la no fe, que nunca han tenido fe, deben bautizarse. ¿Para qué? Para confesar así su fe en Cristo Jesús, Señor nuestro.
habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Y yo le ruego que si usted es una persona que está por primera vez comenzando en estos caminos de fe, le ruego que haga esta oración juntamente con nosotros. Repita esta oración con nosotros. Dios Santo, te damos gracias porque tú nos das salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que perdones nuestras culpas y limpies nuestros pecados. Permítenos confesar nuestra fe en ti por medio del bautismo. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.